Listo, muy buenas noches a todos los profes. Es- Vamos a seguir la clase. Permítanme. Ahí está. Perfecto. Nos habíamos quedado en presentar. Justamente en la anterior clase nos habíamos quedado en eso, ¿no? Hour, time and o'clock. Vimos cómo se utiliza y justamente este ejercicio está en el libro, ¿ya? Y nos toca ahora entrar con lo que es American Money, ¿ya? Es como les había dicho, el libro se divide en cuatro partes y en cada parte son cuatro o cinco temas, ¿ya? Entonces estamos por la tercera o la cuarta, creo que de American Money. Dice, the United States primary monetary unit is a dollar. A cent is a hundredth of a dollar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema monetario de Estados Unidos es el dólar. Esto es decir, que es el dólar americano. Annotate. Ahí está. Que es el dólar americano, que es diferente con las monedas de Australia y de Gran Bretaña. Quiero este color. Ya está. Y dice, a cent is a hundredth of a dollar. Obviamente, hay monedas de un centavo que justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y obviamente un centavo es la centésima parte de un dólar. Y es decir, para completar un dólar, yo voy a tener que necesitar cien monedas de un centavo para que obviamente hagan el dólar. Y aquí en el ejemplo del libro justamente dice, ¿no? $4. Aquí tengo $1 million. Tengo $4.50 o 450. Y aquí tengo 0.25, es decir, 25 cents, ¿no? Porque aquí le falta 75 centavos para que completen el dólar, ¿ya? O si no, directamente se podría escribir como 25 centavos. Y aquí tenemos una nota para que pongamos justamente esta aclaración que dice, el signo de dólar tiene que venir antes del número. Es decir, que en todos mis ejemplitos, el signo de dólar viene delante del número, ¿no? Y también tengo mi signo de centavo. Y mi signo de centavo viene después del número que está haciendo referencia. Tal cual aquí como este último ejemplo, tengo 25 0,25 de dólar, o si no sería directamente $25, perdón, 25 centavos, que la representación de centavos está después del número. Ya vamos a borrar esto. Ahora vamos a ver cuáles son esas monedas en las que yo voy a justamente a nombrar. Me falta, ahí está. Listo. Tenemos acá las monedas, perdón, los billetes que rigen en este momento en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener justamente qué presidente es el que está estampado en los billetes de los billetes del dólar. Tengo como en el billete de $1 está George Washington, ¿no? El segundo está Thomas Jefferson, que vendría a ser este personaje de acá. Mi billete de $5, que sería Abraham Lincoln. Tenemos acá el personaje, Abraham Lincoln. El billete de $10 tiene el rostro de Alexander Hamilton.
que vendría a ser este sujeto de acá. El de $20 tendremos a Andrew Jackson, que vendría a ser él. Tenemos al billete de $50, que vendría a ser Ulysses Grant. Y por último, al billete de $100, que sería Benjamin Franklin. ¿Ya? Entonces tenemos al de $1 que sería George Washington, al de $2 Thomas Jefferson, al billete de 5 con Abraham Lincoln, al billete de 10 con Alexander Hamilton, al billete de 20 que sería Andrew Jackson, al de 50 Ulysses Grant y por último eh, a Benjamin Franklin. Permítanme, voy a borrar esto. Ahora bien, ¿qué sucede con los centavos? Vamos a ver también justamente ese. Vamos a ver. Tenemos ahora aquí lo que son las monedas, ¿ya? ¿Cuáles son los presidentes que acuñan en los rostros, ¿no? De las caras de las monedas? Por primero, tenemos a la moneda de 1 centavo, que justamente se dice a penny, ¿no? A penny, que sería Abraham Lincoln. Abraham Lincoln forma parte de las monedas de 1 centavo. Siguiente tenemos de 5 centavos, sería a níquel, que es la moneda justamente de 5 centavos. Y tenemos a Thomas Jefferson. ¿Ya? Que sería aquí. La mayoría de las monedas tienen el rostro de perfil. La moneda de 10 centavos tenemos, se llama a dime, que está personificada, perdón, por Franklin Roosevelt, ¿no? Tenemos acá la imagen de Franklin Roosevelt. Tenemos también la moneda de 25 centavos que pertenece a George Washington, ya que también se llama a quarter o a quarter. Tenemos la moneda de 50 centavos que pertenece a John F. Kennedy, que también pueden decir que se dice a half dollar, la mitad del dólar. Y por último, tenemos estas dos monedas de $1. ¿Ya? ¿Cuáles son, cuál es la historia detrás de esto? En el año 1979, el- la persona que sale en esta imagen es eh, Susan Anderson, y esta persona luchó por las igualdades, por los derechos e igualdades de la mujer en esa época. Y para que tengan un homenaje, justamente en 1979 sacaron una moneda con su rostro, que es un águila sosteniendo a una serpiente, creo. Y por último, también está el dólar, la moneda del dólar, que lo sacaron en el 2001, que hace referencia a Sacagawea, que también es una representante de los pueblos indígenas de Estados Unidos, que esta imagen de la moneda no es precisamente ella, sino que como no conocen el rostro de esa mujer, tomaron un modelo que han hecho plasmar la imagen, ¿no? Y tener una representación de los pueblos indígenas en y bueno, y conmemorar, ¿no? Su lucha de los pueblos indígenas. Por ello es que está acuñado en la moneda de $1, que justamente es la moneda, ¿no? Sacagawea. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda parte de justamente el vocabulario, que el tema serían topics specific, ¿no? Specific topics. ¿En qué es lo que vamos a llevar justamente en esta unidad? Van a ser fechas,
las direcciones y los números de teléfono, el verbo to let, es decir, el verbo permitir, y también percentages, ¿ya? Vamos a tener estos cuatro temas y esperemos que podamos completarlo, ¿no? En esta noche. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá con las fechas? ¿Ya? Tenemos las fechas y me dice mi libro que las fechas están escritos como números cardinales, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de los números cardinales uno, 2, 3, 4, 5. Pero si hablo yo de los números ordinales serían first, no, second, third, fourth, ¿no? Ahora sí, me dice que mis fechas van a venir como números cardinales y pronunciado como números ordinales, ¿no? Tal cual como les estaba diciendo que van a venir aquí second, ND, fifth, TH, June, third, D. ¿No? Entonces, para que yo pueda escribir las fechas, me dice que yo voy a tener que escribir mis fechas como números cardinales, pero los voy a pronunciar como números ordinales. Y aquí este dato muy importante que dice los días y los meses también están en mayúscula, ¿no? En la anterior clase vimos que también hay las nacionalidades y los países vienen en mayúsculas, pues también en este caso los días y los meses también llegan, ¿no? Entonces aquí tenemos un día Monday, May 5th, 1996. Ya tengo mi siguiente ejercicio, tengo August 22nd, ¿no? August 22nd y 1999. Después tengo Saturday, June 3rd, ¿ya? Saturday está en mayúscula, August está en mayúscula y Monday también está en mayúscula. ¿Qué más me dice? In a clause, on precedes the date which may be written as an ordinal or cardinal number. ¿Qué quiere decir esto? Que on va a venir con las fechas porque on está dicho de manera muy específica que justamente viene en fecha que el cual puede venir escrito tanto como ordinal o como número cardinal. Es decir, I will meet, no tengo aquí el apóstrofe con de will. I will meet Mrs. Beckett on Friday the 60th, ¿no? 60th. Y es decir, que después de que yo voy a poner on cuando mis fechas, cuando tenga fechas, ¿no? Fechas que también pueden estar escritas de manera ordinal o ya sea de cardinal. ¿Qué más tengo? Mi tercer punto me dice, on the day of the week precedes the day of the month, a definite article introduces the latter. ¿Qué quiere decir eso? Eso parece chino, dice. Cuando el día de la semana viene después, no, antes del día del mes, voy a introducir un artículo definido. ¿Se acuerdan cuáles son los artículos definidos o cuál es el artículo definido? Está, ¿ya? Un artículo indefinido, ¿cuáles serían? A o A, ¿no es cierto? Entonces, me dice que yo voy a anotar el día el día que como yo voy a pronunciarlo con un número ordinal, voy a poner un artículo definido, que el artículo definido sería da, ¿no? O de, y que va a introducir después del segundo, el cual está expresado de manera ordinal. Esta palabrita ladder
lo vamos a ver también justamente en este libro, pero a medida que vayamos avanzando. Y este ladder hace referencia a una cosa que ya se mencionó y que esto haría el reemplazo de lo segundo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, que lo vamos a revisar justamente punto por punto ese tema. Me dice acá que yo voy a escribir el da después, o sea, entre medio de mi día de la semana y mi numerito que va a estar introducido de manera ordinal. Obviamente que yo esto eh, lo voy a decir de manera ordinal, de manera oral, ¿no? Friday the 16th, ¿no? Va a venir de manera oral, pero cuando yo tenga que escribir, por ejemplo, ya va a venir con un 16 sin el denominativo el, para, para los ordinales, ¿ya? Para expresar un número ordinal. Ya, siguiente. Cuando uno va a hablar, es decir, en speech, cuando uno lo dice de manera oral, el día del mes y el mes pueden ser expresados usando un artículo definido. Ya sabemos cuál es el artículo definido, que sería the, más el día, pero aquí en este caso va a venir el día como un número ordinal más el mes. Es decir, the 10th of June. Puede ser the second of August. August. Ya. O si no, the 24th of September, ¿no? El 24 de septiembre. ¿Qué más? Me dice, pero como estamos esto hablando de manera oral, tenemos una parte de lo que es escrito. ¿Y qué nos dice? Una nota, ¿no? Para escribir o en la escritura, el mes, whether spelled, sí o sí tiene que venir expresado como un número. Y antes de eso viene el día, ¿no? Precedes the day, es decir, perdón, el mes va a venir delante del día. January 1st, 2000. O aquí, en este caso, ¿qué vendría a ser este 6? En inglés, ¿cómo se ponen las fechas? Me dice que en inglés las fechas van a venir delante del número, perdón, delante del día del mes hablando. Por ejemplo, aquí, ¿qué mes sería? Sería June, sería junio, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el mes 25 y estamos hablando de 1989. Porque si ustedes ven algún libro académico y solamente, o sea, cuando ustedes quieran tomar en cuenta de qué fecha está, cómo va el orden de las fechas, obviamente que las fechas de los meses del año van a venir solamente hasta 12 y por ende voy a tener, digamos, si viene 6 voy a decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces junio está representado por el número 6 y el siguiente viene el, el día. Viene el día y después el año. Pero sin embargo, en español es totalmente diferente, ¿no? Porque primero viene el día, después viene el mes y después, o por último, viene el año.
¿Qué más? Tengo más datos para yo tener que expresar las fechas. Me dice que un año está normalmente pronunciado con dos dígitos. O sea, mis números van a venir de dos en dos. Una preguntita. Sí, profe. January tiene que decirse first o así nomás se puede escribir igual en inglés. No, cuando uno quiere representarlo directamente de manera numérica, eh, pues si es enero, pues obviamente voy a poner un uno. Y si yo quiero decir el día, digamos el 15, voy a Si quiero, poner. dec- si quiero Y la, decir eh, primero de enero, tiene que ser January first. ajá. Generalmente Ah, con las fechas cívicas, eh, y más aún si es el número, si es una fecha muy importante, como decir de mayo, primero de enero, entonces sería January the first, first. ujú, ¿no? O Ponemos sea, como first. fecha no es importante, no es necesario poner. Em, en realidad puedo escribir así, o sea, completamente la palabra, ¿no? January the first, aquí igual completa la palabra, o Sí, directamente puedo poner 01 barra 01 barra y 2025. Esto va en inglés, ¿ya? ya, Esta parte representa el mes, ¿ya? Esta parte representa el día y esta parte representa el año. ya, yo me refería si en todo se podía poner el número ordinal, second, third, Mm, Es que, el, a ver, el- cuando uno habla, por algo aquí en esta parte de speech, me marca que yo sí puedo decirlo de manera ordinal, pero esto solamente va a venir en las fechas. Solamente en la fecha, porque importantes. si no es, si, claro, si yo no voy a mencionar nada de fechas como un aniversario, no corresponde, no puedo, no es necesario que yo Por diga ejemplo, si yo que les sea pregunto a mis de manera estudiantes, ordinal. por ejemplo, si yo les pregunto a mis estudiantes, ¿when is your birthday? Ellos me dicen es el 1 de Claro, junio. No es claro, necesario sí. first, Em, 1 de junio, January 1st, porque es una fecha June importante 1st. para ellos. Sí, si se considera de esa manera, sí, porque el 1 de junio Tiene que ir el tiene, número ordinal entonces, ¿no? sí, tendría que venir en ordinal, porque nosotros, obviamente, digamos, mi fecha de cumpleaños que sea el 15 de octubre. Yo digo Ajá, directamente en español, mi cumpleaños es el 15 de octubre, pero en sí. inglés yo lo tengo que decir de manera ordinal. Eh, Ah, ya. I'm turning 25 on Sí, October 50th, ¿no? sí, Entonces sí, ahí yo ajá. sí o sí tengo que poner mi fecha en número ordinal. En español eso no No sucede. se pone. Podemos Ajá. decir el 15, yo Ah, cumplo ya. el 20, sí, pero en inglés sí, es necesario porque uno ponga la fecha como los cumpleaños, como los aniversarios, como las bodas, ¿no? Entonces sí, es necesario. Ah, entonces les enseñé bien, mis estudiantes. Yo les hice poner número ordinal a todas las fechas cívicas. Sí, sí, Ah, tiene que ya. venir en número ordinal. Si bien Ah, aquí bueno. el libro nos está diciendo que no tiene el ordinal, ¿no? O sea, no expresa aquí qué es lo Sí, que no, no tiene el tiene ordinal, eso me EST, hacía dudar. claro, pero cuando uno lo dice, sí tiene que venir el número, o sea, sí tiene que venir el número expresado de manera ordinal y no de manera Ah, cardinal. Está bien, profe. bueno, esa era mi Muy duda, bien, dice. profe.
Igual este Gracias. libro es como para despejar esas dudas, ¿no? Sí, Sí, ¿qué más dice acá? Los números, los años en realidad pueden estar divididos de dos en dos, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 1999, yo lo voy a dividir de dos dígitos y tranquilamente yo voy a decir 1999, ¿ya? O si en todo caso yo quisiera que mis estudiantes aprendieran de las dos maneras, ¿no? De decir de manera completa. 1000, eh, 999, ¿no? 1999 como en español se dice. Pero en este caso, si el inglés me da la oportunidad de que yo lo pueda decir de manera más corta, ¿no? 1999, sí puedo utilizarlo tranquilamente. En inglés, en francés es totalmente diferente. En francés se divide a partir del 80, ¿verdad? 80 se hace la división de 20, es decir, 20, 20, 20, 20. ¿Cuántos suman? Suman 80, ¿no? Entonces, como sé que estos me va a sumar 80, entonces es 80, 80. Ya no me sale el 80, ¿ya? Que sean cuatro veces 20. Pero si yo tengo que decirlo, por ejemplo, 90 o, o 96, yo ahí tengo que sumarle, si fuera un número 90, yo a todo esto le tengo que sumar un 10 más para que sea 90 y a partir del 91 yo le pongo el 11 o 12 si es para el 92. Entonces, si el inglés me está dando una manera mucho más fácil de decir los números, pues obviamente lo voy a poder usar. Y en francés todavía a uno le complican porque tiene que decir 99 para decir 99 o 98 en 98. Y ahí como que uno, pucha, dice, es más fácil el inglés porque directamente yo tengo las palabras para justamente decir 99, ¿no? 99 o 98 y no hacer todo este como lío, ¿no? Toda esta gramática diferente. Eso es cuando está bien aprendí. nomás el inglés. Sí, es más sencillo, por Más decirlo fácil. así. Sí, porque Siempre, en inglés siempre se lee el año de dos en dos, ¿no? Los números. sí, sí, sí. Ahora, ¿qué más me dice? Tengo más explicaciones. Me dice, las excepciones, obviamente hay, tenemos excepciones. Eh, puedo decir que si un número tengo, si hay un cero entre medio de mis numeritos, ¿no? Dice, sin embargo, para un año el cual el dígito es cero, o en este caso dos ceros, se pronuncia como hundred, ¿ya? Y si viene del 1 al 9, se pronuncia como O, es decir, así, más el dígito. Por ejemplo, aquí yo tengo 1900, ¿no es cierto? Tengo 1900 y yo para que lo pueda decir de esta manera, como queriéndolo separar, obviamente lo puedo decir y me dice que estos dos ceros al final lo voy a pronunciar como hundred, porque si hasta aquí sería 900, ¿no es cierto? Y no habría ninguna necesidad de buscar otra traducción porque prácticamente estos dos ceros me expresan que es una centésima, o sea, que forma parte de un 100, o sea, 100. Por ende, si yo tengo que decirlo esto de manera como en fecha, es decir, de años, les diría 19 por este mismo y 100.
19,100, si lo tengo que traducir, ¿no? Pero me dice que también, o sea, yo lo puedo decir 1900. Y este 100 hace referencia a los dos ceros que corresponden, ¿no? Y está 19. Pero ¿qué más me dice? Si tengo el número aquí, tengo uno, tengo dos, tengo tres, yo voy a decir 1909, 1908, 1907, 1905. Es decir, que este cero se va a decir como O. Y este mismo número, ¿cómo se llama? Esta misma pronunciación del cero lo vamos a ver cuando estemos dando los números de teléfono, ¿ya? Así que esto no es solamente una excepción que yo lo voy eh, que yo solamente lo voy a utilizar para las fechas. Es decir, si es que tengo un cero en el tercer, en esta unidad, decena. Si tengo en la decena un cero, no quiere decir que solamente esa pronunciación O va a venir para ese caso. También corresponde a las fechas perdón, a los números de teléfono. Si es que yo tengo que decir, mi número es el 780 o 780. Entonces, o bien yo lo puedo dividir de uno en uno, o lo puedo agrupar de dos y uno, o de tres en uno. Y ahí uno ve cómo lo dice. Si lo tengo que decir de manera single, o sea, de uno en uno, yo puedo decir 780, o sea, 780, y los demás números. A ver, quiero borrar esto. Ya, entonces, aquí tenemos otro, puedo decir los números de manera, tengo tres formas de decir en tres categorías distintas. Puedo dividir mis numeritos de dos en dos. Puedo, si tengo dos ceros, hay la manera de decir como 100 a los ceros. Y también tengo otra manera de decir 1909 en esto, 1909. Esto sí o sí se agrupan, pero el cero se mantiene solo que vamos a pronunciar como O. Oh, Sí. Prefiero ponerla así y no como este O porque es para que lo puedan ustedes entender mejor, ¿no? Que es como O. 2000 se puede decir 20, 2000. Justamente a eso vamos, ¿ya? Justamente a eso vamos. ¿Qué más tengo acá? En mi siguiente diapositiva dice, for the years 2000, sorry, 2009, special pronunciation rules apply. Es decir, que en este caso, para que nosotros podamos decir desde el 2000 al 2009, se aplican ciertas reglas. Por ejemplo, si yo tengo justamente para yo explicar 2000 es directamente 2000, ¿no? 2000. 2000. No se Ajá. dice 2000 entonces. No. Si yo tengo desde el 2001 al 2009. Si yo tengo estas fechas, quizás mis hijos hayan nacido desde el 2001 al 2009, o ya tengo un nietecito que haya nacido en estas fechas y yo tengo que expresarlo al inglés. Y me dicen que puedo yo poner, yo lo puedo decir, nosotros en español, por ejemplo, decimos 2002 directamente, ¿no? No 2002. Pero en inglés yo tengo que añadirle ese I, ¿ya? Es decir, esta and. 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, directamente mi número va a estar de manera cardinal, ¿ya? Por si tienen esa duda. Entonces puede ser 2006, 2007, 2008 and 2009. Y me dice justamente la pregunta que hacía profe, Sí, 2006. No vale em, esa parte gramatical, no existe, ¿ya? ya. Directamente esto no existe. Pero, 20, ajá, por ejemplo, aquí me dice justamente el 2019, 2009, 2009. Eso está correcto. Tengo que aumentarle ese and. o sea, el cero no se lo lee, entonces, ¿no? Claro, 2009. Y aquí no es posible que yo separe esto en dos y justamente este cero yo lo tenga que pronunciar como este O. ¿Ya? Ah, no se puede. No se puede. 2009 no Ah, ya. existe. Pero sí yo puedo poner el and y expresarlo con el número que corresponde, ¿no? Ya sea del 1 hasta el 9. Ya. Sí. Justamente en el 2000 hay excepciones, como en todo caso, ¿no? Ahí siempre hay excepciones para que uno pueda guiarse. ¿Y qué más me dice? Me dice en el inglés americano estándar, el and es solo se pronuncian o se dice en las fechas del 2000 al 2009, que justamente lo escribí en este ladito, ¿no es cierto? Sí. Y esto va a venir en contextos formales. Esto quiere decir que yo solamente voy a pronunciar esto, ya sea quizás en noticiero o que alguien esté dando un discurso sobre esa fecha o que un profe te esté hablando de historia del 11 de septiembre del 2003, ¿no? Y justamente está esa fecha clave, ¿no? Es una fecha histórica que eh, tiene, como es una historia, puede uno decirle 2003, entonces en este caso sería 2003 y hoy va en Ah, ya. contextos formales. 2002. Sí, 2002. Muy bien, profe. ¿Qué Ya. más? Que tengo una última, como diría, tengo un último punto en esta parte de la gramática. Me dice que las décadas son expresadas utilizando esta palabrita, ¿no? Que es nuestro eh, artículo definido más el plural de 10. O sea, eh, en la década de los 90, en la década de los 80, en la década de los 70, en la década de los 60, en la década de los 50. Cuando yo tenga que expresar algún tipo de música, algún tipo de moda, algún tipo de hecho que sea relevante, ¿no? Voy a expresarlo para que yo exprese las décadas, sí, lo tengo que hacer obviamente tal cual como dice, ¿no? Voy a ponerle justamente las palabras de, porque es algo específico. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplito, dice, me gusta la moda de los 60. ¿Cómo se vestían en la moda de los 60? Era tipo más como hippie, más alegre quizás. O quizá, a ver, la música I like the music, puedo ponerla acá. Me gusta la música de los 80, 80s. ¿Qué venía en la música de los 80? Si voy por el lado de la música, lo más sobresaliente sería el rock, pero era este rock bailable, por decirlo así. Estaba de moda Michael Jackson, ¿no?
O a en cuanto a la moda, podría ser, no sé, los cabellos alborotados, que tengan estos vuelos, ¿no? En las puntas, en los que tienen los cabellos. Entonces, este tipo de acontecimientos, si yo lo voy a tener que expresar en décadas, van a venir obviamente con la palabra de mi artículo definido, que va a venir en este caso. I like the fashion of the 60s. Me gusta la moda de los 60. Me gusta el, la música de los 80. Me gusta la moda de los 90, ¿no? Que ya es más alegre. Me gusta la moda de los 2000. En este caso, ¿qué vendría a ser los de 2000? Que ya es un nuevo milenio. Vendría a ser ahí ya se estaba empezando a popularizar el reggaetón, ¿no? Para aquellos que son jóvenes. Y en este caso, tienen que venir expresados con la palabra de mi artículo definida. ¿Dónde está? Vamos a borrar esta. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta aquí? Vamos a dar De un la década, repaso. ¿cómo se pone el año? En realidad esto directamente hace referencia a una temporada en la que algo es relevante. No necesariamente yo lo voy a poner de manera eh, en números, sino en letras, porque Ah, ya. porque hace referencia a, obviamente hace referencia del milenio pasado, es decir, desde 1900 a 1990. Ujú. Si yo tengo que ser específica con alguna fecha, por ejemplo, eh, en la época de la independencia de 1810 a 1825, que fue parte de la revolución de Bolivia, ya ahí obviamente no podemos marcar décadas siempre y cuando haya un contexto o siempre y cuando yo entienda de qué se están hablando. En Ah, este ya. caso, claro, pero si en este caso hubo la invención de la televisión, de la radio, del teléfono, o estuvo esta invención de la tecnología, pues ya hubo una masificación de acontecimientos, ¿no? Si se creó, por ejemplo, si está la música, ahí uno ya puede decir que en qué fecha eh, se tiene más relevancia. Si la música rock, si la música del jazz, si las bachatas se popularizaron en cierta década. Entonces, ahí sí va a ser relevante ese acontecimiento. Pero si yo tenga que mencionar algún tipo de época, también tiene que ser válido el contexto que yo le estoy dando. Por ejemplo, Ah, si yo estoy hablando de música y puedo hablar de música contemporánea, pues tengo que decir exactamente, si me gusta la música ópera, pues obviamente no está relacionado al milenio pasado, sino que estamos hablando, no sé, de Beethoven, de Chopin o ¿cuál es el que me gusta? De Vivaldi, ¿no? Entonces ya esos son siglos pasados que tengo que especificar en qué fecha eh, la música me gusta, ¿no? Me gusta la música de que crearon que hizo Beethoven o que hizo Chopin o que hizo Vivaldi. Entonces ahí ya genero un tipo de conversación que me van a entender cierta gente que realmente está, ¿cómo se dice? Que está relacionada a ese ambiente.
Pero si es una conversación así entre usted y yo, usted me puede dar sus puntos de vista en la época desde que usted nació hasta esta actualidad, ¿no? De la época que usted vivió. A mí me Sí, gusta, me gusta la época de los 80 porque estaba en el colegio y había buena música, se dio a conocer tal artista, me puede decir, ¿no? Ahí sería ya en base a su experiencia. Yo estoy en los 1990 y puedo decir, digamos, de acontecimientos que sucedieron durante de 1990 hasta esta época de cuáles son las temporadas en las que me ha gustado, ¿no? De las que lo experimenté. Entonces ahí le puedo decir, ah, mire, a mí me gusta las novelas de los 2000 porque eran más sencillas, ¿no? Eran más recatadas, no es como en esta actualidad en la que todo es libertad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahí va a depender mucho también del contexto en lo que se habla. Pero si es una conversación, como les digo, normal, de opinión, entonces uno lo habla en base a su experiencia, ¿ya? ya Licen, está bien. Ya, listo. Entonces, para la fecha, a ver, ya sabemos que lo podemos decir las fechas de manera, lo podemos escribir lo podemos leer de manera estar expresados de manera cardinal, pero nosotros lo tenemos que hacer de manera ordinal. Ordinal, Y, sí. sí, exactamente. Y cuando nosotros Pero lo aquí, por tenemos que ejemplo, decir, no están con los perdón, números ordinales, ¿no? sí. La profe Nora Martínez y hay otra profe, por favor, dejen de estar poniendo X y bien en la pantalla, por favor, gracias. O si hay algún niño que está ahí deñineando, por favor, ya, gracias. Para las fechas me dice que yo voy a utilizar justamente on. Voy a poner on cuando son fechas muy específicas, ¿ya? ¿Qué más? Algo más relevante. Em, Los Voy a meses tener van, que escribir, ¿cómo dice, profe? perdón, siempre las semanas van con el on, siempre, ¿no? ¿Verdad? Para decir el lunes, el martes, el miércoles, siempre van con el on, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? En realidad este on, mientras más específico sea la fecha una fecha en general, pues tengo que poner, o sea, va On. escrito, en mi regla me dice que on va a venir con fechas, ¿ya? Ah, ya. Sí, por ejemplo, si yo quiero decir, te conocí en el 2 de enero, o es como si yo estuviera traduciendo de esa manera, o sea, no puedo poner ni siquiera aquí in ni at. Tiene que ser on. Ajá, tiene que sí o sí ser on. Y estos de acá es como va de manera general, pero en otro contexto y lo mismo en este. Justamente este on va a ser de manera específica, por algo está descrito acá. A ver, hay dos mensajitos. Y si digo 2009, ¿está bien sin el and? No, profe, no está dicho de manera correcta. Sí o sí tengo que expresarlo y ponerlo el and entre medio de el 2000 y el número en el que yo voy a decir, o sea, del 1 al 9. Desde el 2001 al 2009 tengo que yo ponerle ese and, ¿ya? Voy a Ah, disculpar ya. que lo haya leído recién su mensajito. Después, ¿qué más tengo? Voy a borrar esto. A ver, y esto. Luego me dice que yo tengo que poner el artículo definido con el número ordinal y luego mi número, perdón, mi mes. Y aquí tenemos ya justamente hablando de las fechas.
Lo puedo o bien dividir de dos en dos, o sea, 1999, o si bien si tiene dos ceros, ya eso reemplazarlo como 100, o sea, 1900, o directamente si tengo solo un cero y ese cero está en la parte decimal, claro, en la parte decimal, entonces sería 1909. Y para el 2000, eh, del 2000 del 2001 al 2009 justamente está, Seguro tengo que año. decir 2001, 2002, 2003. Sí, Y eso sería todo, eso sería lo más relevante. Tengo acá otra parte que justamente me habla de los addresses and phone numbers, que justamente estábamos diciendo de los phone numbers. Dice, an American address includes, o sea, una dirección americana tiene que estar en orden, es decir, voy a rayar, el nombre de la persona o el negocio que esta persona tiene. Tenemos acá en ejemplo Jane McFadden, que es el nombre de la persona. Segundo, dice a street number and name. Aquí tengo el número ya sea de la persona donde vive o del negocio. Y tengo el nombre de esa calle. Y dice, a veces esto sigue del número del apartamento. En este caso, sabemos que en Estados Unidos las direcciones bien pueden venir por condominios o departamentos en que están, pues, obviamente en edificios. Y yo tengo que especificar si yo tengo que enviar un paquete a alguien, tiene que especificar exactamente a qué departamento corresponde, porque yo obviamente puedo enviar a una dirección, pero si existe en ese departamento, existen 20 familias o 20 em, casas que viven ahí, pues obviamente yo tengo que identificar a dónde va a tener que ir ese paquete. Ya entonces me dice que sí o sí tengo que yo poner para qué edificio va, para qué edificio, para qué apartamento va, ¿ya? Después me dice que yo tengo que poner una ciudad, ahí está Pittsburgh, y esto, y el estado. Esto generalmente está abreviado y aquí tengo el estado de Pensilvania, ¿ya? Tengo el estado de Pensilvania y a zip code, ¿no? Que es un código postal. En Bolivia no se maneja códigos postales y me ha tocado tener que rellenar el número de código postal de Bolivia y generalmente son cuatro ceros, ¿no? 0000 o los números que te piden. Bolivia no maneja códigos postales porque no hay un correo en sí que se pueda utilizar. Si bien hay empresas particulares como envíos de encomienda o envíos de paquetería de cierta medida, pero no así un correo de manera general. Y justamente en Estados Unidos sí hay. Y me dice que mi correo postal va, tiene 5 dígitos, ¿no? 15238. ¿Y cuáles estos de acá? Sería otro ejemplito que justamente hace referencia al negocio, ¿ya? En este caso, este ejemplito es para el nombre de una persona particular, así como usted o como yo, pero en este caso, este ejemplito va al negocio. Digamos que yo tengo un negocio de telecomunicaciones y mi segundo nombre es Aura, digamos. Entonces, si yo tengo un negocio, pues voy a poner primero el nombre de mi negocio, Aura Long Inc. Incorporated.
tiene que seguir el número de la calle donde es mi negocio. Ya es el 3344 de la calle East Camelback, el número 107. Me hace referencia de que es un edificio. Es un edificio, es una torre empresarial, por ende yo estoy localizada en el número 7, o sea, en la oficina 107, ¿ya? ¿Qué más? Tengo, mi edificio está en la ciudad de Phoenix, en Arizona, ¿ya? Tengo en la ciudad de Phoenix, Arizona, y mi número postal, el número postal de esa calle, ¿ya? Y obviamente queda en Estados Unidos. Y dice aquí por último, dice USA should follow on correspondence of foreign origin. Es decir, si viene del extranjero, pues obviamente voy a poner el país a donde va mi paquete. Si aquí en todo caso puede ser el país que pueda venir todos estos datos, ya sea Bolivia, ¿no? Bolivia, ya sea Perú o cualquier otro país. Entonces, para que yo pueda decir los números, digo, para que yo pueda justamente marcar una dirección, ay, no, para que yo lo pueda hacer una dirección, viene mi nombre, entonces tengo que ser lo más específica posible. Mi nombre, mi número, la calle, el número de calle, el- si es una calle o es una avenida. Tiene que venir la ciudad, eh, y en este caso, si, digamos si es aquí Paurito o si es una localidad como eh, o una provincia como Camiri o no sé, Patacamaya, entonces puedo poner Patacamaya y el departamento que corresponde, ¿no? Si viene Camiri, el departamento que corresponde, y si tiene un zip code, pues belleza, ¿no? Y eso sería. Y listo, vamos. ¿Qué más me dice? Justamente aquí tenemos otra preposición, otra palabrita que me dice, en clauses, at va seguido del número de casas. Y on, justamente palabrita on, va a seguir con las calles y in va a venir a las ciudades y estados. Por ejemplo, tengo aquí una oración con at. Me dice, he lives at number 22. Es decir, que voy a escribir at con, con número de casa. ¿Ya? O quizás número de departamento, pero esto es algo como va de chico a grande. Es decir, que eh, aquí tengo number 22 o number 32, number 42, ¿no? Y va a venir con at. Siguiente tengo mi palabra on. Me dice que on va a venir con calles. Puede ser calles o avenidas. En este caso, the shops. Esta contracción es del verbo to be, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y de the shops on State Street. O puede ser también the shop is on State Street. ¿Y qué pasa con in? Me dice que in va a venir con ciudades y estados. O departamentos, en este caso que es Bolivia. She works in Philadelphia. She works in Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. She works in Cochabamba. ¿Qué más? Ciudades. She works in La Paz City. Sí o sí, He, ya esto ya es como más amplio. Entonces voy a ponerle el in. ¿Ya? Dígame, profe.
Ah, iba a decir una oración. He works in Tarija. Sí, sí, exactamente. Es una, es un departamento, ¿no? Es un estado. Sí, ¿Qué más tengo? Tengo una nota, ¿no? Me dice, cuando el número de casa va seguido del nombre de la calle, on no lo voy a utilizar. En este caso aquí tengo on, ¿no? On va con las calles. Pero en este caso me dice que como viene el número de casa y después va descrito el número, va descrito la calle, en este caso, yo vivo en la avenida Egaña, ¿ya? En la avenida Egaña y pongámosle un número ficticio 508. Entonces, she lives at o he lives at number 508 o 58 o 508, eh, qué sé yo, Santiago, no, Egaña Street o Egaña Avenue, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que ponerle, para diferenciarlo aquí, la coma, justamente está la coma para separar y no tener que repetir, digamos, on State Street, porque prácticamente me está haciendo específico esto, ¿no? El number 32, que es mucho más específico que la calle. La calle puede venir, puede estar, mm, es como, el nombre de la calle puede ser como varias cuadras, unas 3, 4 cuadras, que si yo tengo que llegar a un punto en específico, que es la casa de mi amiga, tengo que justamente saber el número o relacionar qué cosas están ubicadas en tal lugar o en tal casa para que yo me pueda, para que yo pueda tener justamente, pueda llegar a esa casa, ¿ya? Entonces, mientras más específico, obviamente yo voy a poder em, describir las localizaciones. Esto voy a borrar, creo que van a tener una clase de Zoom que están enviando al grupo y con esto creo que voy a terminar. Y sí, porque ya toca. Esto de los números, a ver, ya está lo último, ¿no? American telephone numbers are 10 digits long, es decir, los números americanos tienen 10 dígitos. ¿Y cuáles son esos dígitos? Están divididos por ciudades y por áreas, ¿ya? El código de área son los primeros 3 dígitos que se refieren a un estado, ¿ya? Esto esto hace referencia al estado en el que pertenece. Siguiente, tengo los siguientes otros 3 números forman parte de una municipalidad. Es decir, ya esto es un estado y esta es una ciudad, una localidad en específico. Pónganle como Portachuelo, ¿no? Ya, esto digamos porque pertenece a la localidad de Portachuelo. Esto al departamento de Santa Cruz está para la localidad de Portachuelo y los siguientes 3 números van a venir al área metropolitana. A ver cómo es. De área code son los primeros 3 números. Ya, este es el área code. Y si los siguientes se hacen parte al estado, que serían esto. Esto sería el estado. Y los siguientes es para el área municipal o metropolitana. Ya, ¿qué serían estos? Van a disculpar. En este caso, em, cuando yo, ahí dónde está, no, no era este. Pa, ya, ahora sí. En, yo sabía que Cotas, como es una empresa de telecomunicaciones y te daban los teléfonos fijos, según a la zona que vivías te derivaban un número. ¿Ya? Así para que cuando uno tenga que saber, este es mi número, entonces la gente, el personal ya sabía subdividir en qué región o a qué zona le pertenece ese número.
Lo mismo sucede con esto de acá. Cada área, cada código pertenece a cierto lugar para que justamente tomen en cuenta de que hay algo referente a eso. ¿Ya? Y por último tengo the international prefix for the USA, Canada and most Caribbean nation is one. ¿Qué quiere decir eso? Que el número, el código internacional estadounidense va a ser el más uno. Si alguien tuvo la oportunidad de charlar o chatear con algún familiar que vive en los Estados Unidos, su código, su código de llamadas va a empezar con un más uno, ¿no? Como dicen al tiro, se nota que es de Estados Unidos. ¿Cuál vendría a ser de Bolivia? Más 5 9 1. Y ahí ustedes le ponen su numerito, eh, el número de ustedes, ¿no? Y que eso va a ser el código de Bolivia. ¿Cuál vendría a ser el código de Brasil? Por ejemplo, es el 55. ¿Cuál vendría a ser el código de Argentina? Es el 54. ¿Cuál vendría a ser el código de Chile, por ejemplo? Este es el 56. El código de, de Australia creo que es el 96. Creo que sí, pero empieza por 9. Entonces, estos códigos son de manera internacional para cuando uno tenga que hacer una llamada o en todo caso cuando ustedes puedan chatear en WhatsApp con algún número extranjero, le va a salir justamente el prefijo en el que, que es el código que está obviamente cifrado para que sepan de qué parte del mundo le están hablando. Ya, esto lo voy a borrar. Y justamente con eso vamos a terminar la clase, ¿ya? ¿Listo? Sí, porque ya esto pertenece a un poquito más de gramática que es para tomarse un poco más de tiempo. Ya tengo LED. Y comentarles que el simulacro de este libro también ya está, supongo que ya lo han debido subir a la plataforma. Y el material del tercer libro igual ya lo voy a pasar a las licenciadas para que también ustedes lo puedan, si desean descargarlo, lo puedan tener, ¿ya? Y el simulacro igual Le se lo encargo voy el a pasar. simulacro de inglés, ¿Mm? ¿Cómo dice, el profe? simulacro de inglés le encargo, Licen. ¿El qué? ¿Simulacro de inglés? El del primer libro ya lo pasé. El del segundo libro, que justamente es este, yo supongo que ya está puesto en la plataforma. No he revisado, pero yo ya lo pasé. Son ochenta y Ya, cinco preguntas, 5 por cada tema. Es decir, esta clase de Addresses and Phone Numbers va a tener 5 preguntas. Lo mismo con Dates, va a tener 5 preguntas. Y lo mismo va a ser con LED, que también va a venir 5 preguntas. Y todos relacionados o sea, son palabras o sea, son preguntas que te van a hacer resonar en cuanto a la gramática. O sea, cuál tengo que elegir, si esta oración está bien o está mal. ¿Ya? Conmigo va a ser hasta el día no, para hasta el día miércoles. Sí, estamos recién lunes. Va a ser para el día miércoles. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Así que sí o sí, yo voy a empezar a las 8:30. Ya 8:30 arrancamos para que no perdamos tiempo. Ya conmigo va a ser hasta el día miércoles. Les agradezco a todos los profes que somos 25. Wow. Les agradezco a todos los profes por estar aquí. Esta clase también está siendo grabada. Se los voy a pasar el link para que ustedes lo puedan volver a revisar si en todo caso tuvieran algún tipo de pregunta. Gracias, profe Nora. Se los voy a pasar dentro de un rato que me genere el link y ustedes lo puedan tener, ¿no?
También se los voy a pasar la diapositiva y conmigo va a ser hasta el día miércoles. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Bye bye, listen. Bye. Bye, Listen. Thank you. Thank you.